Saludos nuevamente a todas las personas que utilizan MATLAB para programar. En esta oportunidad, continuando con el ciclo de los ángulos de Euler, si ustedes recuerdan, en un video anterior se publicó un proyecto para verificar la rotación de los ángulos de Euler en un sistema tridimensional. Para esto vamos a recordar este video, en la cual la rotación sería en un sistema 3D en el eje Y esta es la versión número 2. Lo que vamos a rotar es un vector de posición, el vector PUV-W1, cuyo punto final es el punto 1, 0, 0 y el punto inicial es 0, 0, 0. Si yo le doy play a este sistema, entonces ustedes podrán ver que realmente el vector está rotando en el eje Y. Este eje Y, al rotar, hace que el sistema pueda desplazarse los diferentes ángulos. Bien, este es en cuanto al trabajo realizado con un archivo en MATLAB, pero si lo que yo deseo es verificar una función que también lo teníamos acá, para esto vamos a aperturar esa función. La función se llama rotación 3D eje X. Ya les había manifestado que para identificar mejor nuestros archivos, lo ideal sería que las funciones vayan en minúscula, mientras que los demás archivos que se ejecutan directamente en el editor de MATLAB vayan en mayúscula. Bien, para esto entonces aperturamos MATLAB. Acá tengo la función rotación 3D eje X pi cuartos. Pi cuartos, entiéndase que es el ángulo de rotación. Copiamos esta función y vamos al command window, lo pegamos, damos enter y ya ustedes ven aquí hay una rotación en el eje X. Para eso se desplaza este ángulo, indicando que la rotación es del eje X, y el vector que sale del eje Z y el eje Y también se desplazan esa misma cantidad angular, que sería 45 grados para este caso. Lo bueno de esto es que esta simulación del ángulo de Euler es secuencial. Ya para esto ustedes han debido descargar la documentación al respecto, publicada en la página script del autor. Es necesario mencionar que lo secuencial que traemos acá es que obligamos a θ, el ángulo que va a rotar, comenzar desde 0 hasta un ángulo 1. Ese ángulo 1 es un ángulo que está ya declarado. Está declarado acá. Este es el ángulo 1. Cuando yo le doy a la función, le digo que va a rotar en un sistema 3D sobre el eje X y le pongo el valor del ángulo, ese valor se reemplaza en esta parte del algoritmo y por lo tanto el ángulo θ va a rotar desde la posición 0 hasta la posición ángulo 1 establecida en la función de entrada en tramos de 1/100. Luego todo lo que tenemos a continuación es un tema ya de conversiones de radianes a grados hexagesimales. Utilizamos la función rotacional X del señor Peter Core y esa rotación va a estar de acuerdo al conteo que sea desde 0 hasta el ángulo establecido. Como les decía, esto es un tema secuencial. Bien, vamos a lo nuestro. El día de hoy lo que le vamos a mostrar ya no es una rotación secuencial, sino es una rotación gobernada por un potenciómetro. ¿Recuerdan ustedes el gráfico en MATLAB con un potenciómetro? Bien, este es el circuito que se utilizó. Si ustedes revisan el video anterior, van a encontrar de que, en efecto, este mismo circuito fue el que se utilizó para realizar un gráfico en MATLAB. En este momento, yo lo que voy a hacer es utilizarlo para mover, no para graficar, sino para mover el eje de rotación de un ángulo de Euler. Bien, ustedes pueden ver acá, cuando yo varío el potenciómetro, va desde un valor de 0, 0,
hasta un valor máximo de 255, ¿no? Entonces aquí adquiere diferentes valores. Bien, vamos a ponerle un valor por encima de 0, 7, para notar acá el Virtual Terminal se actualiza al valor que está capturando el potenciómetro. Este valor del potenciómetro va a ser enviado a MATLAB. Lo que sucede acá es que acá en la salida del potenciómetro hay una conversión analógica a digital. El microcontrolador hace todo su procedimiento interno de acuerdo al programa que tiene y le da una salida hacia MATLAB a través de este conector. Voy a detener esta simulación por un momento para mostrar cuál es el archivo que estoy utilizando y se llama ADC5-2A. El archivo EX significa que ya es un archivo compilado. Bien, una vez mostrado esto, ¿qué archivo es? Voy a ir al programa con el cual se trabajó esta secuencia y ustedes lo pueden ver acá. AD5-2A. Acá lo que hacemos es definir los registros para el manejo de la pantalla LCD, definimos los registros para el manejo de la conversión analógica a digital, definimos los puertos si van a ser salidas o entradas, declaramos algunas variables para manejarlo después en la programación y damos una etiqueta de inicio en la cual hago una conversión de analógica a digital en el puerto 0 y esto lo guardo en la variable datos. Esta información que yo estoy guardando en la variable datos luego lo voy a sacar en un formato decimal con un salto de línea y un retorno de carro por el puerto C6, pero a la vez voy a mostrar ese valor en la pantalla LCD, de forma tal que dependiendo de cuál sea el valor de datos que ha sido almacenado por la conversión analógica a digital, voy a variar el valor del tiempo, ¿no? Entonces el tiempo va a ir variando de acuerdo al valor de datos. Bien, pero ojo, que lo que no sacamos es tiempo, lo que sacamos es datos. Por lo tanto, datos va a variar de 0 a 255. Una vez explicado lo que está en Microcode Studio, voy a dar simulación nuevamente a Proteus y ahora me voy al programa. El programa se llama serial, de la notación de transmisión serial, RS232, y se conjuga con la palabra rotación en el eje X, y este sería la versión número 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, vamos a comentar esto rápidamente. Acá cerramos y limpiamos todo lo que los programas anteriores que podamos haber utilizado. Luego declaramos una variable muestras con un valor de 200. Yo le he puesto 200, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que Proteus va a contar desde 0 hasta 255. Ahí está, 255. Entonces, para poder terminar la simulación cuando se cumpla que el valor del potenciómetro sea mayor a 200, entonces se va a cumplir que se va a cerrar todo esto y nuevamente volveremos a hacer, porque si no, no habría una forma de apagar el puerto RS232. Bien, acá estamos declarando los vectores iniciales PX, PY, PZ, porque recuerden que el eje X es el que va a rotar. PY es 010 y PZ es 001. Estos son vectores de posición. Su punto inicial, recuerden ustedes, es el punto 000. Acá damos PX1 y PX2 para graficar los ejes de referencia del eje X. PY1 y PY2 para graficar los ejes de referencia del eje Y. Y PZ1 y PZ2 para graficar igualmente los ejes de referencia del eje Z. Ahora, como dice este comentario, nos aseguramos que cualquier puerto anterior que esté aperturado lo borramos y declaramos la variable puerto para el trabajar con el COM2. Una vez que ya tengo esta variable declarada, entonces voy a
darle una característica que es la velocidad de transmisión, que en este caso es 4800, y si nosotros abrimos Proteus acá, esta velocidad también es de 4800. Vamos a ver el programa. El programa me dice que, en efecto, en las líneas de programación, el valor 188 significa 4800 baudios. Bien, dicho esto, entonces abrimos el puerto e iniciamos la variable conteo en 1. ¿Ya? La variable conteo. Luego damos unas recomendaciones al usuario para que recuerde que debe tener activo Proteus, porque si no lo va a tener activo, entonces cuando él comience a trabajar el programa, no va a tener un valor de referencia y va a tener conflicto. Entonces, para esto debemos tener Proteus transmitiendo activamente. Luego de esto damos otro mensaje, que presionemos Enter para iniciar la transmisión. Una vez dando Enter, el pause se cancela y viene toda la línea de programación de un while hasta que termina ese while. ¿Qué es lo que hace ese while? Ese while lo que hace es comparar la variable conteo que sea menor o igual a muestras. ¿Qué es conteo? Conteo es una variable que va a ir desde 0 y va a ir contabilizando, ¿no? Va a ir contabilizando. Pero cuando conteo sea menor o igual a muestras es 200, hasta 200. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a capturar en la variable valor de entrada lo que se ingresa por el puerto. Luego, ese valor que se ingresa, que ya está capturado por valor de entrada, lo convertimos a mediciones en radianes. Para esto empleamos esta ecuación matemática. Si yo quiero mostrar, porque muchas veces no tenemos el equivalente, no entendemos el equivalente de radianes, más entendemos en grados hexagesimales, hago la conversión de ese ángulo que está en radianes a ángulos en grados hexagesimales. Para eso empleamos esta fórmula que está acá. Luego sacamos una longitud del vector PY. Acá también podríamos haber usado el vector PZ, pero vamos a utilizar el vector PY porque al final la norma viene a ser 1 igual para cualquiera de los dos. Esto parte de acá, está como referencia de que si yo quiero que el sistema gire en el sentido opuesto a las agujas del reloj, debería utilizar esta matriz. Pero si yo quiero que el sistema gire en el mismo sentido de las agujas del reloj, utilizo esta matriz. Estos que están acá, como tengo la matriz en el sentido opuesto, en el mismo sentido, en el sentido opuesto, yo puedo utilizar esa matriz Rx para multiplicarlo por el vector posición PY y PZ para generar el vector PY2, que es el que va a rotar. Pero como ya les había mencionado anteriormente, estas líneas que están acá, todas estas 4 líneas, se pueden conjugar en esta sola línea. ¿Por qué? Porque acá tengo ya la función que lo que hace es rotar en el eje X el valor que se captura en el puerto RC232 y se multiplica por el vector posición PY para ver esta rotación cuyo vector va a ser PY2. PZ3 también tiene el mismo principio de operacionalidad. Por lo tanto, se hace una rotación en el eje X del valor de entrada en el puerto multiplicado por el vector de posición PZ y originando el vector PZ3. Bien, ahora utilizamos la función vector 3D para graficar vectores en 3 dimensiones. Utilizamos el punto inicial P0 y el punto final PY, el del vector posición. Por eso graficamos el inicio del desplazamiento del vector PY. Acá graficamos el PZ y establecemos los 3 ejes, tanto del eje X positivo, el eje X negativo, el eje Y positivo, el eje Y negativo y el eje Z positivo y también con su negativo. Estos son
los ejes que se grafican a efectos de poder tener un sistema de referencia inicial. Luego también tenemos la función circunferencia 1. La función circunferencia 1 es para poder visualizar el sentido de rotación tanto del eje como del vector. Acá están los dos. Luego finalmente tenemos el vector en sí que va a rotar. Este es el vector que PY2 va a ser el resultado de la rotación del ángulo de entrada que multiplica el vector posición. Entonces aquí estamos viendo el vector PY2 en todo momento rotando sobre el sistema. Bien, igual con PZ3 damos etiquetas a los ejes, activamos las grillas, un título con la conversión del ángulo a grados hexagesimales, establecemos un sistema de ejes de acuerdo a la longitud del vector posición y hacemos que el conteo se inicie. Luego de que esto se termina, cerramos el puerto y borramos cualquier puerto que pueda estar abierto. Bien, vamos a echar a andar esta simulación. Bien, y lo que voy a hacer es dar simulación y ya ven ustedes, recuerden tener activo Proteus para la transmisión. Vamos a aplicar que y está activo con un valor de 0.81. Vamos a dar Enter. Damos Enter y ahí está. Bien, vamos a traer Proteus. Vamos a traer nuestro gráfico. Vamos a ampliarlo un poco más. Listo. Entonces vamos a variar a que el ángulo se reduzca. Vamos a ver. ¿Ven? Yo estoy variando el potenciómetro y el valor del eje de giro de rotación del ángulo de Euler también se reduce en la misma proporción. Entonces acá lo que queremos mostrar es que realmente si este circuito lo tenemos construido en hardware y lo comunicamos con MATLAB, desde fuera de la computadora yo podría gobernar el eje de rotación del ángulo de Euler. Vamos a incrementar el valor del ángulo. Estamos incrementando. ¿Se dan cuenta? Entonces esos valores están haciendo variar la rotación sobre el eje X del vector posición en el eje Z y el vector posición en el eje Y. ¿Ya? Bien, indicado esto, pues queda para aquellos que desean comprobar este proyecto, construir este circuito en Proteus, comunicarlo con MATLAB y ejecutarlo directamente. Espero para una nueva presentación de este proyecto poder tener el tiempo de construir el circuito, comunicarlo con MATLAB y poder mostrar que realmente este circuito en Proteus controla el sistema de giro de los ángulos de Euler.